Saludos jóvenes, bienvenidos a el primer video explicativo de la clase de microprocesadores. Y en este video vamos a abordar el concepto de microprocesador y microcontrolador. Vamos a ver cómo está construido internamente con la arquitectura de un microprocesador, los componentes necesarios para poder ensamblar un sistema microprocesado. Vamos a ver también la arquitectura general de un microcontrolador, la diferencia entre microprocesadores y microcontroladores, y al final veremos cuáles son las aplicaciones que son más adecuadas para un microprocesador, para un sistema microprocesado o para un sistema con microcontrolador. Bien, empezando por microprocesadores, veremos primero el concepto. Y en general se hace referencia a un microprocesador como la unidad de procesamiento central o el CPU. Y esa sería la parte del sistema en la que se procesan los datos, se traen las instrucciones de memoria que se decodifican y se ejecutan. En pocas palabras es la unidad que controla todo el sistema microprocesado. La estructura interna, conocida como arquitectura de un microprocesador, depende del dispositivo en cuestión. Entonces, a continuación vamos a ver una arquitectura muy general de los microprocesadores. En este diagrama podemos ver la arquitectura general de un microprocesador y como podemos apreciar está constituido por varios bloques. Cada bloque tiene una función en específico y cada bloque está interconectado por medio de lo que se conoce como buses. En este diagrama podemos ver o identificar tres buses diferentes: bus de direcciones, bus de datos y bus de control. Aparte de eso, tenemos una sola unidad de memoria con la que se cargará los programas. Entonces a esta arquitectura se le conoce como arquitectura von Neumann. A continuación veremos cuáles son las funciones de cada uno de los bloques y de cada uno de los buses. Iniciando con la unidad de lógica aritmética o el ALU, con que cumple dos funciones fundamentales, que es realizar las operaciones lógicas y aritméticas, y funciona como una interfaz entre almacenamiento primario y almacenamiento secundario. Es decir, los datos transferidos entre ellos pasan a través del ALU. Esta unidad lógica aritmética es fundamental y está presente en todos los microprocesadores e interactúa prácticamente en todas las instrucciones, ya sea que vaya a realizarse operaciones aritméticas o lógicas como sumas, restas, operaciones OR o ANDs, o también, sino también que interactúa en la transferencia de datos. Tenemos también la unidad de control, que la unidad de control desempeña también varias funciones y se encuentra prácticamente en todos los microprocesadores. Y sus funciones están buscar, decodificar y ejecutar instrucciones. Más adelante veremos el ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución, que prácticamente es como un microprocesador ejecuta una instrucción. Además de eso, determina la temporización y secuencia de las operaciones. Esa genera señales de temporización utilizadas para traer de la memoria una instrucción del programa y ejecutarla. En pocas palabras, la unidad de control genera lo que se conoce como ciclo máquina. Por ejemplo, el 6800 de Motorola utiliza un reloj con una frecuencia máxima de 1 MHz, es decir que el periodo de reloj es de 1 microsegundo. Este 1 microsegundo viene porque ese sería el periodo de la señal, y recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, 1 sobre 1 MHz es 1 microsegundo. Ahora, las instrucciones del 6800 de Motorola requieren entre 2 y 12 ciclos de reloj. Lo que quiere decir esto es que al Motorola 6800 le tomaría entre 2 microsegundos a 12 microsegundos, dependiendo de las instrucciones, para ejecutar una instrucción. La otra función es que transfiere datos e instrucciones al sistema. También tenemos los registros, que esos son pequeños módulos de memoria de alta velocidad contenidos dentro del microprocesador, y son los únicos módulos de memoria que se pueden encontrar dentro del microprocesador.
Su función es almacenar pequeñas cantidades de datos que son necesarios para la ejecución de un programa, como ser la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada, la instrucción actual a ser ejecutada y el resultado de una operación. La cantidad, dimensión y tipo de registros varía de un microprocesador a otro, y la mayoría posee algunos, si no todos, de los siguientes registros. Ahora vamos a ver algunos de los registros básicos que tiene la mayoría de microprocesadores, siendo el primero el que interactúa con la mayor parte de las instrucciones, es el registro acumulador. Este es donde se guardan los resultados del ALU de forma temporal. Para que el CPU pueda habilitar el acceso, es decir, usar las instrucciones o datos guardados en la memoria, es necesario que se proporcione la dirección de memoria del dato requerido, utilizando el bus de direcciones. Dado que solo es posible leer una localidad de memoria a la vez, es necesario recurrir a un almacenamiento temporal. Por ejemplo, al sumar dos números, uno de ellos se trae de una dirección y se deja acumulado en el acumulador, mientras que el CPU trae el otro número de otra dirección de memoria. A partir de ese momento, el ALU puede operar ambos números y el resultado se transfiere al acumulador. Es por lo tanto un registro de retención temporal. Por ello, participa en todas las transferencias de datos asociadas con la ejecución de operaciones aritméticas y lógicas. Y el registro acumulador es muy importante porque prácticamente cuando empecemos a desarrollar aplicaciones de sistemas embebidos con microcontroladores, vamos a estar utilizando desde el día 1. Vamos a estar utilizando desde el primer programa, vamos a estar interactuando con este registro acumulador y también con los otros registros que vamos a ver a continuación. Registro de estados o banderas. Ese registro contiene la información relacionada con el resultado de la última operación realizada en el ALU, y este registro contiene bits individuales a los cuales tiene significado específico. Estos bits se conocen como banderas o flags. El estado de la última operación se indica con cada bandera que se ejecuta o que se ajusta o establece según el caso. Entonces, la cantidad de banderas, cada una de estas letras es un bit, que puede tener un estado de un 1 o un 0, indica cuál fue el resultado de la última operación lógico-aritmética. La cantidad de estos bits, el nombre y su función varían de microprocesador a microprocesador. En el caso del PIC16F84A, que es el microcontrolador que vamos a estar tratando en la clase, posee banderas similares a el Z y el C. Entonces vemos a grandes rasgos cómo funcionan las banderas. Como había mencionado, son bits, es decir que pueden tener valores de 1 y 0. Y este flag, este bit Z, se va a poner a 1 si el resultado de la última operación lógico-aritmética es igual a 0. Y si se pone igual a 0, quiere decir que el resultado de la última operación lógico-aritmética no fue 0, fue distinta de 0. Y esto es muy útil para operaciones como, por ejemplo, si se quieren comparar dos números o dos registros, pues basta con restarlos y posteriormente verificar el estado de este flag. Si se restan dos números y el resultado es 0, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, si después de restar dos números el flag Z es igual a 1, quiere decir que son iguales. Si está 0, el flag Z quiere decir que son distintos. Y de esta forma tan sencilla podemos comparar los números. Otro flag es el flag N, que nos indica si el resultado fue negativo o positivo. Si está 1, el resultado es negativo, y si está 0, quiere decir que el resultado es positivo. El flag C es el flag de acarreo. Si está 1, nos indica que hubo acarreo en la última operación, y si está 0, quiere decir que no hubo acarreo. El flag B nos indica si se produjo desbordamiento en la última operación, si está 1, y si está 0, quiere decir que no hubo desbordamiento. Y luego el flag I nos indica si se ignoró una interrupción o si la interrupción se procesa de manera normal. De nuevo, la cantidad, nomenclatura y función de cada flag depende de cada microprocesador.
Posteriormente, nosotros cuando empecemos a programar microcontroladores PIC, vamos a estar interactuando con flags muy similares a estos, no con la misma nomenclatura, pero sí con funciones muy similares. Tenemos el controlador de programa, que ese también prácticamente está en todos los microprocesadores, incluyendo el microcontrolador que vamos a utilizar. Se le abrevia como PC o program, por sus siglas en inglés Program Counter, el control de programa, y tiene una función muy importante que es pues simplemente lleva la secuencia del programa. Entonces mediante este registro el CPU controla su posición en un programa. Este registro contiene la dirección de la localidad de memoria que contiene la siguiente instrucción del programa. Entonces cada vez que se ejecuta una instrucción, ese registro se actualiza de forma de que siempre contiene la dirección de la localidad de memoria donde está almacenada la siguiente instrucción que se va a ejecutar. El control del programa se incrementa cada vez que el CPU ejecuta una instrucción en secuencia, a menos de que sea una instrucción de salto la cama. Entonces, en pocas palabras, el control del programa es un registro que se va sumando de uno en uno y, por ejemplo, empezando, normalmente la ejecución empieza por la primera instrucción, que sería la instrucción número 1, y al terminar de ejecutar esa instrucción, el control del programa se suma en 1 y así le indica al microprocesador que la siguiente instrucción es la 2, luego la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente, a menos de que haya una instrucción de salto o se llame a una subrutina. Luego tenemos el registro de direccionamiento de memoria o MAR, por sus siglas en inglés, Memory Address Register, que contiene la dirección de la instrucción actual a ser buscada en la memoria o la dirección de memoria a la cual se transferirán los datos. Entonces, por ejemplo, al sumar dos números, el registro de direccionamiento de memoria almacena la dirección del primer número y los datos en esa dirección se transfieren al acumulador. Después, el segundo número se almacena en el registro de direccionamiento de memoria y el dato de esta dirección se suma al dato de acumulador. El resultado se guarda en una dirección que invoca el registro de direccionamiento de memoria. Luego tenemos el registro de datos de memoria, o MDR, por sus siglas en inglés, Memory Data Register, que lo que hace es que guarda el contenido encontrado en la dirección de memoria contenida en la MAR. Luego tenemos el registro de instrucción actual, CIR, por sus siglas en inglés, Current Instruction Register, que guarda de forma temporal la instrucción actual a ser decodificada y ejecutada. Después de traer una instrucción de la memoria a través del bus de datos, el CPU almacena el registro en el registro de instrucciones. Luego tenemos registros de propósito general, o GPR, por sus siglas en inglés General Purpose Registers, que estos son registros que pueden servir para almacenar datos o direcciones de forma temporal y se utilizan en operaciones de transferencia de varios registros. Entonces estos registros también vamos a estar interactuando directamente con ellos al momento de programar los microcontroladores. De igual forma, también vamos a estar interactuando bastante con el registro de apuntador de pila o SP, Stack Pointer, que lo que hace es que el contenido de este registro almacena una dirección que define el tope de la pila en la memoria RAM. Entonces, la pila es un área especial de memoria donde se almacenan los valores del contador de programa cuando se ejecuta una subrutina. Entonces, como les había mencionado, el control de programa lo que hace es que va sumándose de uno en uno para decirle al microprocesador cuál es la siguiente instrucción que se debe ejecutar. Y entonces va de la instrucción 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, a menos de que haya un salto o específicamente a menos de que se ejecute se llame una subrutina. Entonces, cuando se llama una subrutina, al terminar dicha subrutina, tiene que regresar a la locación de memoria, a la instrucción que tenía, que ocurrió antes de invocar dicha subrutina. Entonces aquí tenemos dos diagramas, vamos a abocarnos con este que es el más sencillo, en el cual podemos visualizar el stack o la pila como eso, como un contenedor al cual vamos guardando locaciones de memoria. Las pilas tienen una estructura
que se le llama LIFO o Last In, First Out, que en inglés sería pues, el último en entrar, el primero en salir. Entonces, cada uno de estos elementos, de datos, vendría siendo la dirección de la última instrucción que se ejecutó antes de invocar a una subrutina. Entonces podemos visualizarlo de esta manera también, que de nuevo un contenedor que tiene un resorte. Entonces en este ejemplo al principio la pila está vacía, el control de programa se va sumando uno a uno de manera secuencial y posteriormente se llama una subrutina que está, digamos, en la línea 42. Entonces, se llamó una subrutina cuando estaba ejecutándose la línea 42. Luego se llama a otra subrutina cuando estaba ejecutándose la instrucción 23. Luego se llama a otra subrutina cuando se estaba ejecutando la instrucción número 2. Y luego otra subrutina cuando estaba en la instrucción número 9. Entonces, para lo que sirve la pila es para al momento de que termina la subrutina que fue invocada cuando estaba en la instrucción número 9, el control de programa debe de saber a dónde regresar. Entonces, ¿cómo va a saber el control de programa a qué locación de memoria tiene que regresar al finalizar la subrutina? Bueno, lo que hace es que viene y saca el último elemento de la pila, que en este caso sería el 9, y regresa entonces a la última instrucción que había ejecutado antes de ejecutar la subrutina. Entonces, en este ejemplo, como la última locación de memoria que se había ejecutado antes de llamar a la última subrutina fue la 9, entonces saca la 9. Una vez que termina eso, saca la siguiente. Cuando termina la última subrutina, saca la siguiente locación de la pila, que sería el 2. Cuando termina esa subrutina, saca después la siguiente, que sería la 23. Y cuando termina esa, la 42, hasta que la pila queda vacía. Entonces, la pila sirve para almacenar de forma momentánea locaciones de memoria para que el control de pila sepa a dónde regresar al momento de que vea un retorno de una subrutina. Cosas importantes que hay que tener en cuenta de la pila es su capacidad. Las pilas tienen una cantidad limitada de espacios que puede guardar locaciones de memoria. En este ejemplo tenemos 4 locaciones, una pila de 4 niveles, es decir que podemos llamar a 4 subrutinas de forma anidada, es decir que una subrutina llama a otra y llama a otra, así 4 veces. Y eso quiere decir que como solamente tenemos 4 niveles, no podemos llamar a 5 subrutinas anidadas. Es decir, esa subrutina no puede llamar a esta, a esta y a esta y a una quinta más. ¿Por qué? Porque como solo hay 4 niveles en este ejemplo, no tenemos espacio para una quinta locación de memoria. Y ese es un problema grave, porque si no hay espacio para guardar en la pila la última locación de memoria, entonces el control del programa no va a saber a dónde regresar. Si no sabe a dónde regresar, entonces se rompe la secuencia de la ejecución del programa y pues en el caso de los compiladores, ahí les tira el famosísimo problema de Stack Overflow. Entonces, Stack Overflow, que vendría siendo en inglés una pila llena o que se está rebalsando, es precisamente lo que les había mencionado. Que estamos tratando de guardar más locaciones de memoria en una pila que ya está llena. El caso contrario de ese problema sería pues un Stack Underflow, o que la pila está vacía. Y eso ocurre cuando se ha llamado o invocado una subrutina de forma inapropiada, es decir, que no se ha movido a la pila una locación de memoria a la cual va a tener que regresar el control del programa. Por lo tanto, cuando termine de ejecutarse la subrutina, se va a encontrar con una pila vacía y tampoco va a saber a dónde retornar. Y también ese es otro problema grave. Entonces, cuando estamos programando con microcontroladores, vamos a deber tener cuidado con cuántas subrutinas invocamos de forma anidada. Entonces, la cantidad de subrutinas que podemos llamar de forma anidada depende de la cantidad de niveles de la pila.
Muy bien, entonces con eso concluimos la parte de los registros generales y de la arquitectura muy general de un microprocesador. Más adelantito vamos a ver lo de los buses. Pero ya con esto pues tendríamos lo suficiente como para ver cómo está constituido un sistema microprocesado, un sistema con microprocesador. Lo que sucede con los microprocesadores es que por sí solos no pueden hacer mucho, dado que dentro del microprocesador las únicas locaciones de memoria son las que acabamos de ver. Es decir, que si queremos que un microprocesador ejecute un programa, ese programa no lo podemos guardar dentro del microprocesador porque simplemente el microprocesador no tiene memoria para guardar instrucciones. Tiene locaciones, tiene registros que acabamos de ver para guardar de memoria de manera eh, momentánea las instrucciones, pero no puede guardar todo el set de instrucciones que nosotros escribamos. Por lo tanto, ocupamos otros elementos aparte que debemos conectar al microprocesador para que éste funcione. Al hacer eso, entonces constituimos un sistema microprocesado que vendría siendo un sistema abierto, ya que su configuración difiere según la aplicación que se destine. Es decir, que podemos conectarle el elemento que ocupemos para, cierto, para cierta aplicación. Se puede acoplar los módulos necesarios para configurarlo con las características que se desee. Para ello tiene en el exterior las líneas de sus buses de datos, direcciones y control, de modo que permita su conexión con la memoria y los módulos de entrada y salida. Finalmente, resulta un sistema implementado por varios circuitos integrados, o ICs, por sus siglas en inglés, dentro de una misma placa de circuito impreso. Entonces, los sistemas de microprocesadores constan de tres partes. La unidad central de procesamiento CPU, que vendría siendo el microprocesador propiamente dicho, con todos los elementos que acabamos de ver. Interfaces de entrada y salida, para manejar las comunicaciones entre la computadora y el mundo exterior. Término puerto se usa para hacer la interfaz. Y memoria de instrucciones de programa y datos, como lo había mencionado. En estas instrucciones de programa y datos, específicamente en la memoria de programa, ahí es donde se va a guardar el programa que va a ser ejecutado. Los microprocesadores que tienen memoria y varios arreglos de entrada y salida en un mismo chip se llaman microcontroladores. Entonces, desde aquí vamos viendo cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. De manera rápida, un microcontrolador pues, es un sistema microprocesado dentro de un solo chip. Es decir, un microcontrolador vendría siendo pues, todo eso que vemos acá dentro de un solo chip. Mientras que un sistema microprocesado son varios chips o circuitos integrados discretos por aparte. Entonces, esa vendría siendo la forma muy general de un sistema microprocesado, en el cual tenemos el microprocesador como tal, que está siendo controlado por un cristal y un reloj. Es decir, que este cristal y este reloj lo que hace es que genera una señal, una onda cuadrada a cierta frecuencia, que es la que hace funcionar los circuitos secuenciales dentro del microprocesador. Los microprocesadores están diseñados a base de circuitos secuenciales como flip-flops, latches, etcétera, etcétera, que funcionan a base de impulsos de reloj. Por lo tanto, es indispensable estos elementos de acá. Es más, en base a eso es que muchas veces se compran o se buscan estos microprocesadores dependiendo de la frecuencia. Luego, externamente tenemos los módulos de memoria ROM, memoria RAM, módulos de entrada y salida, decodificadores de direcciones. Y todos esos módulos están siendo interconectados por los buses de direcciones, datos y control. Y de nuevo aquí estamos viendo tres buses que vienen derivados de la arquitectura von Neumann. Muy bien. Vamos a ver antes de cómo funciona, vamos a ver rápidamente qué son los buses. Empezando por el bus de datos. Los datos asociados con las funciones de procesamiento del CPU fluyen a través del bus de datos. De esa manera se utiliza para transportar palabras hacia o desde el CPU, ya que es bidireccional, y la memoria o las interfaces de entrada y salida. Entonces, la longitud de las palabras puede ser 4, 8, 16, 32 o 64 bits.
Entonces podemos imaginarnos un bus como varios cables que están en paralelo y cada uno de esos cables pues transporta un bit. Entonces cuando hablamos de un bus de datos, por ejemplo, que es de 8 bits, pues vendría siendo 8 cables que transportan 8 bits de manera simultánea. Cuando nos referimos a que un microprocesador es de 8 bits, 16 bits, 32 bits o 64 bits, o incluso cuando hablamos con un microcontrolador que es de 8 bits, 16, 32 o 64 bits, a lo que nos estamos refiriendo es al tamaño del bus de datos. Por lo tanto, un microprocesador de 16 bits tiene un bus de datos de un tamaño de 16 bits. Es decir, que puede transportar palabras de 16 bits. ¿Bien? Luego tenemos una pequeña reseña histórica ampliando un poquito más lo del bus de datos y eso de los microprocesadores de 16, 32 bits, etcétera, etcétera. Y es el Intel 8086 que ha sentado un legado en los microprocesadores. Entonces, el Intel 8086 es un microprocesador que fue fabricado en los años 70. Este año cumple 44 años de ser fabricado. Y ese microprocesador sentó un precedente de tal manera de que todavía seguimos utilizando una variante de su arquitectura. Con arquitectura me refiero al set de instrucciones. Eso lo pueden ver ustedes en su carpeta en Windows, por ejemplo, en su computadora. Pueden ver en una carpeta que se llama x86. Y si son acuciosos, pues se darán cuenta de que en la carpeta x86 es donde se guardan o se instalan todas las aplicaciones de 32 bits. La razón de esto es porque la razón del nombre, para empezar, de la carpeta x86 viene de los últimos dos dígitos del 8086. Y el software escrito en 32 bits con esa arquitectura es compatible en cierta forma con la arquitectura, con el set de instrucciones del Intel 8086 de los años 70, de un microprocesador de hace 44 años. Entonces, para darle un poquito una pequeña reseña histórica de ese microprocesador, en los años 70 Intel no era el gigante que es el día de hoy. Si bien es cierto, sí tenía una buena parte del mercado, pero no ni por cerca lo que tiene el día de hoy. En ese tiempo tenía una fuerte competencia con una compañía particular que se llama Zilog. Y esa compañía Zilog estaba arrasando el mercado de los microprocesadores de 16 y especialmente de 32 bits. Entonces, para poder ganar un poco más de mercado, la Intel le confió este proyecto a un ingeniero de manera con la única condición que diseñara un microprocesador de 16 bits, que sería en ese tiempo de gama media, con la única condición de que también fuera compatible con instrucciones de 32 bits. El resultado de ese proyecto fue una arquitectura tan buena que ha resistido el paso del tiempo y Intel ha resistido a varios intentos de Intel de sustituir dicha arquitectura. Entonces no es como que Intel haya dejado de forma a propósito de esa arquitectura, no la ha cambiado, ha tratado muchas veces de hacerla obsoleta, pero esta arquitectura ha demostrado superior a todas las arquitecturas que han querido suplantarlo, digamos. Entonces, aún hasta el día de hoy todavía seguimos utilizando set de instrucciones compatibles con ese microprocesador de hace 44 años. Muy bien, luego de esta pequeña reseña histórica, ahora vamos a avanzar al bus de direcciones, que el bus de direcciones transporta las señales que indican dónde se puede encontrar los datos y hace la selección de alguna localidad de memoria o los puertos de entrada y salida. Entonces, cada localidad de memoria tiene una identificación única denominada dirección. De modo que los sistemas son capaces de seleccionar una instrucción o datos específicos en la memoria.
Una computadora con un bus de datos de 8 bits tiene un bus de direcciones de 16 bits, es decir, 16 líneas. La magnitud o ancho del bus de direcciones permite 2 a la 16 localidades de direcciones. La cantidad 2 a la 16 corresponde a 65.566 localidades y en general se expresa como 64K. Luego tenemos el bus de control, que las señales referentes a las acciones de control se transportan en este bus y es necesario que el microprocesador informe a los dispositivos de manera sistemática si están leyendo datos en un dispositivo de entrada o si se están escribiendo datos a un dispositivo de salida. Entonces, para poner en perspectiva un poquito de cómo funciona todo este sistema microprocesado, ahora que ya vemos qué hace cada uno de los buses, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de forma rápida de cómo es que funcionaría de forma macro el sistema microprocesado, cómo ejecutaría una instrucción. Entonces, supongamos que el microprocesador está ejecutando una instrucción X cualquiera y entonces el microprocesador viene y pide la primera localidad de memoria que está alojada en la memoria ROM. Entonces pide la primera instrucción que estaría alocada en la memoria de programa, aquí en la memoria ROM. Para eso tiene que mandar una dirección, tiene que apuntar a esa dirección. Y eso lo hace, como ya lo vimos, por medio del bus de direcciones. Como ustedes pueden apreciar, el bus de direcciones no conecta solamente a la memoria RAM con el microprocesador, sino que también conecta a la memoria RAM y los módulos de entrada y salida. Por lo tanto, si todos los módulos están activos al mismo tiempo, o habilitados al mismo tiempo, entonces todos estarían escuchando al mismo tiempo al microprocesador. Y no es así como funcionaría porque el microprocesador, como está buscando una instrucción y la instrucción solamente está alocada en esta memoria ROM, solo se tiene que comunicar con esta. Ahí es donde entra en juego el decodificador de direcciones, que lo que hace es que decodifica o ve a qué módulo de memoria es la indicada para devolverle una instrucción, en este caso sería este. Por lo tanto, habilita el chip de la memoria ROM y deshabilita todos los demás. Entonces, una vez que el microprocesador ya le envía la locación de memoria a la memoria ROM para sacar la instrucción de la memoria de programa, ya el decodificador ya lo habilitó, ahora él debe especificarle a la memoria qué quiere hacer, si quiere leer o si quiere escribir. Y por eso lo hace por medio del bus de control, y entonces el microprocesador en este caso le diría que quiere leer, quiere que le devuelva la primera instrucción. Luego, la memoria de programa le responde y le envía la instrucción a través del bus de datos. Para posteriormente, el microprocesador correr el ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución que vamos a ver a continuación. Y el ciclo se repite continuamente. Mientras el microprocesador está ejecutando la instrucción, digamos que suma dos números, por decir algo, entonces el microprocesador debe de pedir o sacar los dos operandos, los dos números que va a sumar. Y generalmente esos números se guardan en la memoria RAM. Entonces tienen que de nuevo mandar la dirección del operando a la memoria RAM y decirle que va a leer. La memoria RAM le responde y se lo envía. El microprocesador lo guarda en registros temporales. Luego pide el siguiente. La memoria ROM le responde, le manda el otro operando y lo guarda en el acumulador. Luego los opera y el resultado lo guarda en el acumulador y posteriormente, dependiendo de las instrucciones, lo guarda en la memoria RAM o en otra locación de memoria, por ejemplo en la memoria ROM. Con esto podemos ver que cada una de esas peticiones, cada vez que manda una dirección, espera que la memoria le responda, y después de ejecutarlo todo, en cada uno de esos pasos se va un ciclo máquina. En conclusión, en esta arquitectura von Neumann no se puede ejecutar una instrucción por ciclo máquina. Como habíamos visto anteriormente, para el Motorola 6800 se requiere entre 2 a 12 ciclos máquina para ejecutar una instrucción. Y aquí vemos por qué.
Bien, entonces vimos a grandes rasgos cómo es que funciona, cómo ejecuta una instrucción en el sistema microprocesado, y ahora vamos a ver cómo el microprocesador internamente hace ese proceso. De forma abreviada, sin entrar mucho a detalle, ese sería el ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución, que tiene alrededor de 6 pasos, que son los que podemos ver en esta diagrama de flujo. Entonces, todo este ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución ocurre dentro del microprocesador, y como ustedes pueden ver, interactúan todos los registros que habíamos descrito anteriormente. Entonces, de forma abreviada, vamos a verlo. Primero, la dirección en el contador del programa es copiada en AMR. Recordemos que el contador del programa es el registro que lleva la secuencia del programa a ser ejecutado, y es copiado de forma temporal en este registro de MAR. Luego, se incrementa el contador del programa en 1 para apuntar a la siguiente instrucción. Después de eso, la instrucción encontrada en la dirección descrita en la MR es copiada en la MDR. Después de eso, la instrucción en la MDR es copiada en la CIR, que recordemos que la CIR es el registro de la instrucción actual. Y eso constituye el ciclo de búsqueda. Una vez que el registro de la instrucción actual ya tiene la instrucción que debe ser ejecutada, a ser decodificada y posteriormente ejecutada, la unidad de control, o CU, decodifica el contenido del registro de la instrucción actual, y después la unidad de control envía los datos al ALU y posteriormente al acumulador. ¿Muy bien? Y luego se repite el proceso, y así constantemente. Es como que este es el ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución que sigue el microprocesador internamente para ejecutar instrucciones. Es importante saber o tener en mente este ciclo, que esto que acabo de describir ahorita toma lugar en microprocesadores con arquitectura von Neumann. En microprocesadores con arquitectura Harvard tiene ciclos diferentes, no sigue exactamente este ciclo, pero es algo similar. Los microcontroladores que vamos a ver en clase, el PIC16F84A en concreto, tiene arquitectura Harvard, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y tiene un ciclo de ejecución de instrucciones algo distinto, que lo vamos a ahondar en el siguiente video. Bien, entonces ya vimos a grandes rasgos cómo funciona el sistema microprocesado, cómo ejecutan las instrucciones dentro del microprocesador y en conjunto con todos los módulos del sistema microprocesador. Y ahora entonces vamos a ver cuáles son los factores que inciden en el desempeño del microprocesador. Entonces, aun cuando los microprocesadores actuales son muy rápidos, su desempeño puede ser afectado por los siguientes factores. Primero sería la frecuencia de reloj, es decir, a mayor frecuencia, pues menor es el ciclo máquina, el tiempo del ciclo máquina, es decir, que le toma al microprocesador menos tiempo ejecutar las instrucciones, por lo tanto sería más rápido. El número de núcleos, los núcleos, la cantidad de núcleos vendría siendo como la cantidad de módulos de ALUs, de control, unidades de control, todos los módulos que habíamos visto anteriormente. Prácticamente como que tengamos varios CPU, varios microprocesadores dentro de un circuito integrado. Y cada uno de esos núcleos puede ejecutar una instrucción de forma independiente a los otros núcleos. Es decir, si tenemos 4 núcleos, en teoría pues el microprocesador puede ejecutar 4 instrucciones de forma simultánea. Si solo tenemos un núcleo, pues entonces solamente podría ejecutarse una instrucción a la vez. La velocidad de memoria es otro gran factor que especialmente incide en la arquitectura von Neumann,
debido a que la arquitectura von Neumann es bastante propensa a algo que sería un problema que llamado cuello de botella, que ya lo habíamos, bueno, que lo habíamos mencionado aquí, que cuando describimos acá la secuencia o los pasos de cómo el microprocesador pide una locación de memoria y espera que la memoria ROM o la memoria RAM le conteste, le envíe el dato. Entonces aquí vemos que cómo puede ocurrir ese cuello de botella. Si digamos la memoria RAM es muy lenta y tarda mucho tiempo en devolverle el dato, entonces en todo ese tiempo que tarda la memoria en responderle, el microprocesador está haciendo nada más que esperar. Solamente está esperando que la memoria RAM le responda. Por lo tanto, si la memoria de RAM es muy lenta, entonces no importa qué tan rápido sea el microprocesador, todo ese tiempo que va a tardar la memoria RAM en responderle va a ser tiempo desperdiciado. Y al final viene atrasando todo el sistema, todo el procesamiento. Entonces, por eso es importante al momento de ensamblar un sistema microprocesado, asegurarse de que la memoria RAM, la velocidad sea lo suficientemente rápida para no crear un cuello de botella. Entonces, para asegurar un buen desempeño, se puede implementar cosas como memoria caché, que prácticamente eso ya está implícito en todos los sistemas microprocesados actuales. Entonces, la memoria caché, o cache en inglés, vendría siendo memoria de alta velocidad, que este no es un módulo que está por aparte del microprocesador, está dentro del microprocesador. Y lo que hace la memoria caché es que guarda de forma momentánea las instrucciones y datos que son más accesados o los más frecuentemente accesados por el microprocesador. Entonces, las instrucciones que más utiliza son guardadas en esa memoria que es muy rápida, de forma de que el microprocesador no tiene que esperar que el módulo de memoria de programa, el módulo de la memoria RAM, le responda porque ya lo tiene ahí, digamos, a la mano. Por lo que evita el problema de cuello de botella que acabamos de mencionar. Varios núcleos, a mayor cantidad de núcleos, en teoría, pues sería mayor cantidad de instrucciones procesadas. Y eso es cierto, nada más que hay que tener en mente de que no solo por tener más núcleos mágicamente vamos a tener mayor velocidad de procesamiento. Eso depende en gran medida de la aplicación. Si la aplicación en cuestión no está optimizada para varios núcleos, entonces no importa qué tantos núcleos se tenga. Si la aplicación está escrita solo para ser ejecutada de forma secuencial por un solo núcleo, entonces todos los otros núcleos van a estar inutilizados, no van a estar siendo implementados. Por lo tanto, para poder tomar ventaja de esta característica de varios núcleos, las aplicaciones deben estar escritas o diseñadas para tomar ventaja de eso. De lo contrario, no sirve de nada. De igual forma, con la hyperthreading, que eso es una tecnología de los microprocesadores de Intel, que el hyperthreading viene también a responder al problema del cuello de botella, que vendría siendo algo así como lo siguiente, que el hyperthreading, el threading viene siendo como hilos, entonces se le llama un hilo cuando la memoria RAM o la memoria de programa le responde y manda un hilo o una cantidad de datos a través del bus de datos. Entonces, lo que hace el hyperthreading es que mientras el microprocesador le pide una instrucción, al mismo tiempo también le pide la siguiente instrucción, le pide dos instrucciones, digamos. De manera de que cuando termina de ejecutar la primera instrucción, ya tiene a la mano la siguiente. Y de esa forma no pierde tiempo en el tiempo de respuesta a la memoria del programa. Por ejemplo, si solo hay un thread o solamente hay un hilo, entonces volvemos a lo del cuello de botella. El microprocesador, digamos que termina rápido, ejecuta la instrucción de forma muy rápida, y cuando ya termina tiene que esperar a que le mande la siguiente, y todo ese tiempo entre que termina de ejecutar la instrucción y espera la siguiente instrucción, todo ese tiempo perdido. Lo que hace hyperthreading es que en todo ese tiempo, cuando termina de ejecutar una instrucción, como ya tiene la siguiente, inmediatamente
ejecuta la siguiente instrucción. Y de nuevo, de igual forma que con los varios núcleos, para poder tomar ventaja de esta característica, las aplicaciones deben de estar diseñadas para poder implementar. Bien, entonces ahora vamos a ver tal vez el sistema microprocesado más asequible que hay, el más barato, que es este que vemos en pantalla, que sería el Raspberry Pi, que fue tal vez de los pioneros de las computadoras una sola tarjeta, que viene a abaratar bastante los costos de los sistemas microprocesados. Entonces un Raspberry Pi prácticamente es una computadora en una sola tarjetita pequeña y a un muy bajo costo. Aquí en este diagrama podemos ver todos los módulos y si nos damos cuenta, si somos observadores, vamos a ver que prácticamente solamente hay dos circuitos integrados discretos, que serían pues este de acá, que aquí dice que es un System on Chip, o un SoC. Un System on Chip viene siendo esto, es un sistema microprocesado. Entonces on chip es en chip o un circuito integrado. Entonces un SoC es todo esto: microprocesador, memoria de programa, memoria ROM, memoria RAM, módulo de entrada y salida, decodificador, etcétera, etcétera, y los buses, todo dentro de un circuito integrado. ¿Qué es esto que está acá? Es el SoC. Y el otro circuito discreto que tenemos sería el controlador del protocolo USB. De ahí no tenemos más chips, ahí no tenemos más circuito integrado excepto por estos reguladores de voltaje. Y entonces este SoC es la razón por la cual el Raspberry Pi cuesta alrededor de $35. Entonces, como los fabricantes o los diseñadores del Raspberry Pi no tienen que comprar por separado cada uno de los módulos de memoria RAM y el microprocesador por aparte, entonces eso implica varias cosas. Primero, no necesita o necesita un área mucho menor, una tarjeta impresa mucho más pequeña, ya que no necesita acomodar todos esos circuitos integrados por aparte. Dos, es más barato porque no se tiene que contactar o comprar de forma individual cada uno de los módulos, sino que solamente basta con comprar un solo chip que ya tiene todo. Entonces los SoC es el estado actual de los sistemas microprocesados. Aquí podemos ver en el diagrama del SoC que aquí vemos que tiene un montón de módulos adentro. Aquí vemos que tiene la memoria RAM, tiene la memoria flash, que vendría siendo la memoria ROM. Tenemos reguladores de voltaje, tenemos módulos del protocolo USB, de PWM, de conexión seria y síncrona, módulos de conexión a dos cables, y acá tenemos el procesador ARM. Entonces los SoC, los System on Chip, lo que hacen es que los fabricantes compran propiedades intelectuales. Entonces, en este caso, de Raspberry Pi compraron la propiedad intelectual de ARM. Entonces, ARM, a diferencia de la creencia popular, ARM generalmente no fabrica chips, no fabrica silicios, sino que lo que hace es que diseña propiedad intelectual. Entonces, lo que hace es que diseñan a base de circuitos lógicos, a base de circuitos combinacionales, circuitos secuenciales, lo que ustedes ven en diseño digital. A base de eso, construyen o diseñan su microprocesador, su arquitectura, y los fabricantes de los SoC compran esa propiedad intelectual para poderlos implementar en su silicio, en sus SoC. Lo mismo con todos los otros módulos. Entonces, estos SoC vienen siendo son sistemas microprocesados que son diseñados dentro de un solo circuito integrado. Y al día de hoy ustedes seguramente han interactuado con estos SoC, tal vez sin que ustedes se den cuenta. Los ejemplos más populares son los smartphones o los teléfonos inteligentes,
Por ejemplo, el fabricante de Samsung tiene su propia línea de SoC que le llama Exynos. Huawei tiene su línea Kirin. Y también están los Snapdragon, por ejemplo. Todo eso que acabo de mencionar son SoC, son System on Chip. Y con eso, los SoC vienen haciendo como el punto intermedio entre sistemas microprocesados y sistemas microcontrolados. En el sentido de que los microcontroladores son circuitos integrados que tienen todo el sistema microprocesado dentro de un solo chip. Aquí la diferencia entre un microcontrolador y un SoC es que el microcontrolador viene siendo un sistema cerrado y un sistema, digamos, completo. A diferencia del SoC, volviendo aquí al diagrama de Raspberry Pi, para que eso funcione, para que el microprocesador, el SoC, pueda ejecutar las instrucciones, esas instrucciones deben ser guardadas en algún lugar. Y eso es guardado acá. Lo que vendría siendo en el Raspberry Pi se implementa con una tarjeta SD, donde se guarda el sistema operativo y todos los programas que uno escribe. Entonces la memoria de datos y la memoria ROM de datos está por aparte del SoC. La razón de eso es porque sería muy costoso implementar la memoria ROM de datos y de programa en un solo SoC. Por eso se mantiene por aparte. Entonces esa es la diferencia entre un SoC y un microcontrolador. Dentro del microcontrolador está todo dentro de un solo chip. De tal manera de que ustedes pueden comprar un microcontrolador, conectarlo a una protoboard y luego solo necesitarían dos elementos para hacerlo funcionar, que es un oscilador y la alimentación. Y solamente con esos dos elementos, ya con eso ya funciona. A diferencia de un SoC que requiere pues de todo esto. Entonces vemos que es un microcontrolador propiamente dicho. Los microprocesadores que contienen una memoria y varios arreglos de entradas y salidas en un solo circuito integrado, a eso lo llamamos microcontroladores. Entonces un microcontrolador es un sistema cerrado, lo que quiere decir que en un solo circuito integrado se encierra un sistema digital programable completo. No es necesario comprar o conectarle más módulos de circuitos integrados por aparte. Ya está todo lo necesario dentro del mismo circuito integrado. Este dispositivo se destina a gobernar una sola tarea de forma repetitiva y confiable. Es decir, que las aplicaciones que son más adecuadas para microcontroladores son aquellas en las cuales no se requiere de mucha capacidad de procesamiento y son tareas que son muy repetitivas. Entonces, los microcontroladores son más adecuados para esas tareas porque son más confiables en el sentido de que a medida de que como los microcontroladores necesitan o no requieren módulos discretos por aparte, entonces hay menor riesgo o menor, digamos, posibilidades de que algo salga mal en cada uno de esos módulos discretos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una de esas tareas vendría siendo, por ejemplo, digamos, la automatización de las luces de un salón, que esa vendría siendo una de las aplicaciones que se le llama domótica. Y si analizamos qué requiere esa aplicación, pues sería solamente un sensor y el módulo de control. Entonces, solamente el módulo de control lo único que debería hacer es preguntarle al sensor si hay alguien en el salón o no. Si hay alguien, enciende las luces, y si no hay nadie, las apaga. Entonces no es una tarea muy exigente que requiere muchos procesos, una simple condicional que se va a estar repitiendo muchas veces de forma continua. Por lo tanto, en esa aplicación es mucho más adecuado un sistema microcontrolado que un microprocesador. Por ejemplo, ustedes pueden hacer esa misma tarea conectando una computadora completa, pero la computadora consume mucha más potencia, es decir, que sale más caro. Bueno, solo comprar la computadora sale mucho más caro, consume mucho más potencia y
y está siendo subutilizada también. Entonces, en casos como ese es que se utiliza mejor un sistema con microcontrolador. Entonces, los microcontroladores disponen de bloques esenciales como el CPU, memoria de datos, memoria de programa, reloj, periféricos de entrada y salida, etc. Bueno, todo lo que habíamos visto anteriormente, todo está dentro de un solo chip. Y eso es un microcontrolador. Entonces aquí vemos en este diagrama la forma de arquitectura bastante general de un microcontrolador. Entonces aquí vemos que dentro, acá está todo el chip. Dentro está el CPU, la memoria ROM, la memoria RAM, la EPROM, que es memoria no volátil, que vamos a ver en los siguientes videos. Y todo está unido a través de buses. También tenemos módulos de entrada y salida. Esa es otra gran diferencia entre los microcontroladores y microprocesadores, que los microcontroladores pueden comunicarse directamente con los periféricos. Periféricos viene siendo lo que se va a controlar, ya sea motores, LEDs, botones, lo que sea. El microcontrolador se puede comunicar directamente con ellos. A diferencia del microprocesador que requeriría de módulos para poder comunicarse con esos periféricos. Aquí podemos ver que los únicos dos requerimientos son la señal de reloj, la alimentación y tierra. Eso es todo lo que necesita para funcionar. Entonces la diferencia fundamental entre un microprocesador y un microcontrolador es que un sistema digital basado en microcontrolador está formado por un solo circuito integrado, lo que reduce notablemente el tamaño y el costo. Mientras que un sistema basado con microprocesador, al estar compuesto por varios circuitos integrados para soportar las memorias y los módulos de entrada y salida, tiene mayor tamaño, mayor costo y menor fiabilidad. Mayor tamaño y costo porque se requieren más de esos módulos discretos y cada uno al comprarlos por separado pues sale más caro. Y menor fiabilidad porque entre más módulos discretos se tiene, entonces hay más posibilidades de que uno se arruine y que inhabilite todo el sistema. Otra diferencia es la arquitectura, que normalmente los microprocesadores tienen la arquitectura von Neumann, mientras que los microcontroladores tienen arquitectura Harvard. Un poquito más adelante vamos a entrar en detalle a estas dos arquitecturas, especialmente la Harvard de los microcontroladores. Y en cuanto al set de instrucciones, los microprocesadores suelen tener arquitectura tipo CISC, que es un set de instrucciones complejo, o son computadoras con un set complejo de instrucciones, o Complex Instruction Set Computer. Y los microcontroladores tienen arquitectura tipo RISC, que sería una computadora con un set reducido de instrucciones. Entonces, esta computadora es tipo CISC, es arquitectura CISC, quiere decir que el set de instrucciones nativo en el ensamblador de cada uno de los microprocesadores son complejas, es decir, que pueden hacer instrucciones complejas y que tienen una mayor cantidad también de instrucciones. Mientras que los sistemas con arquitectura RISC es al revés, tienen una cantidad reducida de instrucciones y esas instrucciones normalmente son instrucciones bastante simples. Las ventajas de la arquitectura RISC sobre la CISC es que a medida que las instrucciones son más simples y menos, entonces quiere decir que se requiere de circuitería más simple que consume menos potencia, lo que hace a los sistemas con arquitectura RISC más eficientes. Otra ventaja es que las arquitecturas tipo RISC generalmente tienen velocidad de procesamiento más rápido, hacer las instrucciones más simples. Otra ventaja también al momento de programar es que la arquitectura tipo RISC tiene menor cantidad de instrucciones, por lo tanto hay menos instrucciones que aprender. El microcontrolador que vamos a utilizar tiene arquitectura RISC. Entonces vamos a ver la arquitectura de microcontroladores, entonces vamos a entrar a un poquito de detalle entre la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann. Entonces la arquitectura, bueno, los microcontroladores son una evolución más práctica que de los microprocesadores. Y esto se fundamenta en dos aspectos importantes. Uno es que los microcontroladores albergan en su interior varios circuitos que los microprocesadores no tienen, y esto se conoce como una arquitectura cerrada.
mientras que los microprocesadores tienen una arquitectura abierta. Bien, entonces aquí podemos ver en este diagrama, que vendría siendo el mismo diagrama que habían visto antes, pero un poquito más de detalle. Tenemos la arquitectura von Neumann, que ya hemos discutido también, que tiene sus tres buses: bus de datos, direcciones y bus de control. Y es modular y es abierta porque podemos, como todos esos son módulos independientes, los podemos cambiar a nuestra conveniencia. A diferencia de la arquitectura Harvard, que la tiene la mayoría de los microcontroladores, en específico el PIC16, los microcontroladores PIC que vamos a usar en clase tienen este tipo de arquitectura. Entonces la diferencia es que lo que se caracteriza a esta arquitectura es porque separan en circuitos diferentes las memorias de instrucciones y de datos. Y eso facilita el acceso a ambas de forma simultánea. Y también permite algo que vamos a ver en el siguiente video, que es la técnica de segmentación o pipeline. Entonces, veamos aquí en este diagrama, vemos que tenemos memoria de instrucciones y memoria de datos que están conectadas al CPU. Por cierto, todo esto está dentro del circuito integrado del microcontrolador. Una de las implicaciones importantes de esta arquitectura Harvard es la siguiente. Como ustedes pueden observar acá, ya no solo tenemos 3 buses, sino que tenemos 4. Y el bus, digamos que es el extra, es el bus de instrucciones. Entonces, a diferencia de la arquitectura von Neumann, las instrucciones no circulan a través del bus de datos, sino que tienen su propio bus. Y eso le permite al microcontrolador hacer una especie de hyperthreading que les había mencionado, que es que el CPU puede pedir una instrucción y mientras la está ejecutando puede pedir la siguiente, de manera de que cuando termine de ejecutar esa instrucción ya tiene a la mano la siguiente instrucción y no va a perder tiempo esperando que la memoria de instrucciones le responda. Eso permite de que los microcontroladores puedan ejecutar la mayor parte de las instrucciones en un ciclo máquina, cosa que ya hemos visto en la arquitectura von Neumann no es posible. Si recordamos, para el 6800 de Motorola, el microprocesador 6800, le toma entre 2 a 12 ciclos máquina ejecutar instrucciones. Otra ventaja que nos provee la arquitectura Harvard es que, como tenemos dos buses separados de instrucciones, uno de instrucciones y otro de datos, los buses de instrucciones y datos no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño. Como vemos acá, en este caso, por cierto, este es el diagrama del PIC16 F84A. Como podemos ver, el bus de datos es de 8 bits y el bus de instrucciones de 14 bits. Y eso quiere decir que las instrucciones son palabras de 14 bits, mientras que los registros son de 8 bits. Eso es bastante importante comparado con la arquitectura von Neumann, porque digamos que supongamos que acá tenemos un bus de datos de 8 bits y de nuevo tenemos instrucciones de 14 bits. Entonces aquí, para poder accesar a una instrucción o para pedir una instrucción, se debería de accesar a la memoria de programa 2 veces. Una con los primeros 8 bits y después otra vez con los últimos 6 bits. Y entonces ahí se está sacrificando velocidad de procesamiento porque se tiene que accesar 2 veces a la memoria de programas para sacar una sola instrucción. Cosa que no sucede con la arquitectura Harvard, porque como el fabricante ya deja el tamaño del bus correspondiente al tamaño de las palabras de instrucciones, entonces se puede accesar es necesario accesar una sola vez a la memoria de instrucciones para que devuelva las instrucciones, lo que agiliza la velocidad de procesamiento. Entonces, de manera puntual, las dos principales limitaciones de la arquitectura tradicional o von Neumann son que la longitud de sus instrucciones están limitadas por la unidad de longitud de los datos. Por lo tanto, el microprocesador debe hacer varios accesos de memoria para buscar instrucciones complejas. Segundo, la velocidad de operación está limitada por el efecto de cuello de botella, que significa un único bus
de datos e instrucciones, que impide superponer ambos tiempos de acceso. Y estas dos limitantes, la arquitectura Harvard las subsana, digamos. Bien, de forma muy rápida vamos a ver la arquitectura básica de un microcontrolador, que se divide en tres partes: el núcleo, los periféricos y las características especiales o recursos auxiliares. La vamos a ver de forma general porque en el caso del núcleo ya lo vimos en la primera parte de este video, y los periféricos, las características especiales, lo vamos a ahondar en los siguientes videos. Por lo tanto, ahorita solamente lo vamos a listar. Entonces, el núcleo, ahí están las características básicas para la operatividad de un microcontrolador y están construidas por el CPU, el ALU, memoria no volátil del programa, que es memoria ROM, memoria de lectoescritura para datos, la memoria RAM, y memoria programable para datos, que es EEPROM o flash, que es no volátil. También contamos con un oscilador interno y con un módulo de reinicio o reset. Los periféricos, esta es la parte que diferencia los microprocesadores de los microcontroladores, porque los microprocesadores no tienen estos módulos que permiten la conexión con el mundo exterior. Y entre ellos destacan módulos de entrada y salida digitales, pines de entrada y salida digitales, módulos de comunicación serie USART, módulos de captura, comparación y PWM o modulación de ancho de pulso, módulos comparadores y módulos de conversión analógico a digital. Y en las características especiales, los recursos auxiliares, que tampoco, bueno, algunos microprocesadores sí los tienen, pero no tienen todos los que vamos a listar a continuación, contribuyen a reducir el costo del sistema e incrementan la flexibilidad de diseño y brindan mayor fiabilidad. Y entre ellos tenemos los bits de configuración, reinicio de encendido, un temporizador watchdog, modo de reposo de bajo consumo, osciladores CRC internos, programación en serie en el propio circuito, interrupciones y temporizadores. Eso vamos a ahondarlos en los siguientes videos. Y aquí podemos ver la arquitectura general de un microcontrolador, un 8051 de Intel, que como podemos ver tiene todos los módulos que acabamos de mencionar: el CPU, la memoria RAM, memoria ROM, con sus tamaños, especificando sus tamaños, pines de entrada y salida, puerto serial, temporizadores, módulos de control de interrupción, etcétera, etcétera. Y aquí vemos el diagrama de bloques del PIC16F84A, que como podemos ver tiene una arquitectura Harvard, porque aquí podemos identificar la memoria de programa, que tiene un bus de programa de 14 bits. Entonces, con el simple hecho de tener un bus de programas para las instrucciones separado del bus de datos, con eso ya lo constituye una arquitectura Harvard. Y aquí vemos que el bus de datos es de 8 bits, por lo tanto el microcontrolador PIC16F84A, que es el que vamos a usar en clase, es un microcontrolador de 8 bits. Como el bus de datos es de 8 bits, entonces los registros de la memoria RAM son de 8 bits, y todos los registros de propósito general y específico, que vamos a verlo en los siguientes videos, son registros todos de 8 bits. También podemos ver que tenemos, igual que lo vimos al inicio, tenemos el ALU, tenemos en este caso al acumulador Microchip le llama registro W, de forma muy similar a como está en el diagrama que habíamos visto al inicio del video. De igual forma tenemos otros módulos como los pines de entrada y salida, memoria EEPROM, el timer de inicio, el oscilador interno, tenemos el reinicio por alimentación, el watchdog, y decodificador de instrucciones, y etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un sistema microcontrolado, el más popular que hay, que es el Arduino. Aquí hay que aclarar que el Arduino no es un microcontrolador, el Arduino es una tarjeta de desarrollo, no hay ningún microcontrolador que se llama Arduino. El microcontrolador que está dentro del Arduino es el Atmega 328P de un fabricante que se llama Atmel.
Y este es un microcontrolador de 8 bits que tiene prestaciones muy similares a el PIC16F84A. Como podemos ver, es relativamente sencillo. Como les había mencionado, solamente el microcontrolador para funcionar solo ocupa dos cosas, que son el oscilador, que es eso que vemos acá. Esta pequeña como latita, ese es el oscilador. Este es un cristal de cuarzo que empieza a oscilar y le da la señal de reloj al microcontrolador. Y eso que vemos acá son circuitos reguladores de voltaje para alimentar al microcontrolador. La otra cosa es el otro circuito integrado que se ve acá. Este es ese es un microcontrolador en sí que está programado para servir como interfaz entre el protocolo USB y el protocolo serie que entiende el ATmega 328P. Y este circuito integrado de acá es responsable como alrededor del 70% del costo de toda la tarjeta. En sí, lo que requiere el microcontrolador es bastante poco y bastante económico también. Y aún con ese microcontrolador puesto ahí para hacer la interfaz del protocolo USB con el protocolo serie, aún así toda la tarjeta es bastante de costo bastante bajo. Entonces este es el microcontrolador que está dentro del Arduino, el Arduino 1 en particular, la ATmega 328P, que está fabricado por esta compañía que se llama Atmel. Y como ustedes pueden ver acá en este diagrama que está a la derecha, tenemos el mismo ATmega 328P, solamente que tiene otra marca que es Microchip. Microchip, esta compañía es el fabricante de los microcontroladores PIC, lo que vamos a ver en clase, que hace aproximadamente 2 años adquirió o compró esta compañía Atmel. Por lo tanto, la compañía Microchip actualmente está trabajando en hacer trabajos en conjunto bastante interesantes de, por ejemplo, digamos, programar los microcontroladores PIC, que son estos, con la interfaz de Arduino. Aquí podemos ver dos microcontroladores de Microchip, el PIC16F84A y el PIC16F877A, los dos microcontroladores que vamos a estar tratando en esta clase. Como ustedes pueden notar acá, los dos microcontroladores empiezan con su número de serie empieza con PIC16F, PIC16, y eso de PIC16 es la familia de gama media-baja de Microchip. Entonces, Microchip fabrica o manufactura una gran cantidad de microcontroladores, no solamente estos dos, hay una gran cantidad de microcontroladores, y los ha dividido en familias, como es la PIC16, PIC32, perdón, PIC16, PIC18, PIC32, y la familia PIC16 vendría siendo la gama baja, media-baja, que son microcontroladores de 8 bits. Y por último vamos a ver que no solamente hay esos dos fabricantes, Microchip y Atmel, que fabrican microcontroladores, hay una gran cantidad de microcontroladores que es imposible cubrirlas todas, pero entre los más grandes tenemos, pues como ya hemos mencionado, Microchip y Atmel, que ahora son pues prácticamente una sola. Intel también tiene su línea de microcontroladores, igual que Motorola, igual que Texas Instruments, y también hay otras compañías como digamos Parallax, Freescale, Zilog y otra compañía que actualmente ha desarrollado bastantes microcontroladores de muy buena calidad, que es ST. Bien, jóvenes, con esto entonces terminamos de cubrir lo que sería la introducción a los microprocesadores y microcontroladores. A manera de resumen, los microcontroladores son sistemas microprocesados que están embebidos o construidos en un solo circuito integrado. Por lo tanto, tienen características, si no iguales, similares a lo que cubrimos en este video. Puede verse que es bastante, que puede ser hasta incluso algo intimidante, pero a medida de que vayamos interactuando con cada uno de los módulos que describimos en este video, van a ir viendo y van a ir familiarizando con las funciones de cada módulo.
El objetivo de este video es que ustedes pues por lo menos sepan que existen y sepan a grandes rasgos cuáles son sus funciones para después implementarlos. Bueno, jóvenes, con esto concluimos. Si tienen alguna duda, ya saben, la pueden hacer llegar por medio del correo institucional, por el medio del campus virtual o incluso como un comentario en este video. Bueno, jóvenes, nos vemos en el siguiente. Cuídense y que Dios les bendiga.